Damos inicio entonces a esta programación de conferencias del día de hoy, de este séptimo Congreso Mundial de Cosmovisión, y justamente lo hacemos con nuestra presidenta fundadora de Sorbaex, Lucy Carlosama Carlosama, además presidenta de la Red Mundial de Embajadoras y Embajadores Mujeres y Hombres Girasol, y de la Academia Sorbaex España Dulcinea Vallejos y Cervantes Universal. Ella es académica de honor de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional en New Jersey, Estados Unidos, con más de 40 años de trayectoria profesional. Es conferencista internacional, escritora, poeta, prologuista, investigadora, channeling, radiestesista, especialista en sensibilidad sinestésica y cognitiva, de visión remota, omniología, etnobotánica, creadora de sistemas Sein, Chiastrum, Crossla y sistemas Harmony Creative Designer. Es especialista del conocimiento con el poder de la enseñanza que evoca la expansión del ingenio de las experiencias interactivas del aprendizaje resiliente. De sus experiencias de investigación, de hechos reales, de los misterios diversificados de sensaciones inefables, experiencia en viajes remotos, estudios, análisis e investigaciones de historias, fenómenos paranormales, viajes a diferentes sitios del planeta, donde existe comunicación de portales dimensionales. Especializada como ingeniero geomarshal, geometrix, electroelectrosis, Chiastrum Crossla. Ha realizado estudios especializados en simbologías asertivas de transmisión del conocimiento y de viajeros del espacio, de la isostasia y los movimientos verticales de la Tierra. La proyección holográfica, el fluido en escalas de tiempo geológicas, estudios de personajes históricos, metafísica, leyendas, manuscritos antiguos y futuristas, fenómenos ovnis, y también los aspectos ocultos de la historia y el legado descubierto a través de glifos, jeroglifos, petroglifos, arqueología, diseños innatos y autóctonos, legado científico y astronómico, construcciones, calendarios, códices y la astronomía, cuerpos celestes del universo, agujeros negros y lo que observamos de su ubicación y desorientación. Ella nos acompaña el día de hoy con un tema que ha titulado Pone Cosmovisión remota, channeling, expansión geoestelar, ingeniería inversa del espacio-tiempo. Adelante con esa interesante conferencia, doña Lucy Carlosama Carlosama. Bien hallada. Quiero dar comienzo a la ponencia hablando desde mi experiencia y participación en la investigación de hechos reales, la imperante necesidad de divulgación de la cultura y el conocimiento bioético humanista de la cosmovisión planetaria. Esta ponencia se basa en la exploración de la cosmovisión remota, lo que es la transferencia del channeling, de cómo comunicar y explorar en esos mundos cuando realizamos un trabajo de participación entre nuestro ser y los seres que se puedan comunicar a través de una exploración interna y de canalizaciones. Esta expansión geoexoestelar, ingeniería inversa del espacio-tiempo. La cosmovisión remota de mis habilidades psíquicas extraordinarias, empáticas, me han llevado a coexistir y adaptarme en un viaje permanente, resiliente, de liberación entre viajeros atrapados entre estos viajes interestelares. Desperté de un gran experimento desde muy temprana edad. Logré traer a mi memoria instantes del reconocimiento de mi propia existencia y de la conciencia de mi ser real. Y entré a esta dimensión. Desperté en la inmensidad de un océano desconocido, con esta fuerza sensible, esta sensorial y real, elevada en esta cognición de la existencia interplanetaria, del sitio en el que me encontraba y descubriendo así cada día la potencialidad de los campos morfogenéticos del planeta y así poder valorar también entre el espacio y el tiempo
cómo ser un ser channeling en este mar galáctico de expansión lograba canalizar en esos instantes cantidad de mensajes importantes, que eso me han llevado a viajar, a llegar a sitios increíbles, a sentir y ver las realidades en este planeta. Existen fuerzas y seres que aparecen y desaparecen, te infligen temor, manipulación de estados conscientes, ese entrenamiento permanente ante la oscilación cosmológica que se pendula en estas referencias y te lleva a unos vínculos de vértices increíbles geodésicos, exoestelares, y te llevan a una exhausta investigación esclavizante a veces y explicativa de planificaciones de proyectos, observaciones y rapidez establecidos por los dueños de este planeta en los procesos encubiertos a escalas en la aplicación de esta ingeniería inversa social del espacio-tiempo. En diversas oportunidades fui visitada por seres extraños que deseaban conocer sobre mi procedencia, la misión, si tenía alguna misión, me preguntaban en este planeta. Y es así como comienza una historia de resiliencia muy larga desde temprana edad, como lo dije, y logrando huir en momentos de esa continua y agresividad que tenían ellos para, por lo menos para conmigo en esta vida. Era una permanente persecución. Ante los misterios, incertidumbres y enigmas cósmicos, muchas veces o en diferentes oportunidades aparecían diferentes seres en distintas manifestaciones y me hacían ver, sentir, me comunicaban y me decían lo que iba a suceder o lo que estaba por suceder. Esto con el tiempo y verdaderamente después de pasar por tantas vicisitudes y a la vez de explorar dentro de mí esta sensación de hasta precognición y visión remota, pues me llevó a conocer corporaciones, personas que solicitaron mi servicio profesional de orientación, información, asesoramiento y acompañamiento, haciendo uso de mis facultades extrasensoriales. Realmente los dueños de estos planetas paralelos desean ser los únicos habitantes del planeta. El planeta finito está de cuidado y en alerta cosmológica dimensional en este momento. Descubrir circunstancias de reprogramación, siendo testigo de sucesos, testimonios reales en una gran escala en este mar que vivimos electromagnéticamente y en estas estaciones de análisis e investigaciones en espacios de atemporalidad, en la cual descubrí infinidad de proyectos que tenían secretos. Mi experiencia de la geolocalización estelar y esas aperturas de espacio-tiempo a través de la sensibilidad sinestésica, la cognitiva y a través de las coordenadas que referencia cada vez o la tomaba como referencia para cada situación han sido de gran utilidad. Así que han sido la referencia en esta observación, en la verticalidad perpendicular de latitudes, longitudes y de los modelos de las matrices de los campos de gravedad con su potencial variables, con esos cambios de la geodesia y el paralaje de la observación del planeta con respecto a las estrellas y los estudios y las distancias de años luz entre constelaciones y soles, lo que vosotros llamáis un mundo converso o omniverso. Realmente
Hoy quisiera dedicar este espacio a todos aquellos que de cierta manera no tienen información y aquellos que tienen información, porque seguro que van a entender. Imaginemos que el planeta Tierra viaja como una nave interestelar destinada a navegar para siempre en el mundo oceánico del sistema solar y el vasto universo. Os preguntaréis acerca del origen y el destino del cosmos. ¿Dónde nos encontramos? Pues nos encontramos suspendidos al filo del infinito. Los científicos dicen que el universo se originó, según la teoría del Big Bang, esa teoría del Big Bang, que hace unos 13.800 millones de años, con una explosión, se produce así una expansión inmensa del espacio, conteniendo las galaxias, las estrellas, planetas, exoplanetas, pero que nos lleva a otras exploraciones donde descubrimos los sistemas planetarios de los universos. Realmente esa visión remota te permite viajar en el tiempo, espacio, a lugares únicos para investigar la isostasia y los movimientos verticales de la Tierra. Son movimientos que son rápidos y a veces muy lentos. La proyección de la holografía que moviliza las capas tectónicas, el fluido en escala de épocas geológicas y encontrar respuestas de la historia, la cultura, que han sido contadas, manejadas, incompletas, desde espacios donde a veces nos llevan a monumentos y escritos y arte que nos dan respuestas de aquellos exploradores que han descubierto un punto de luz de reconocimiento y de conocimiento para todas y todos. Lograr atar cabos que coinciden con el pensamiento, el conocimiento. Esto te ayuda en las experiencias, puesto que hay instantes del resplandor espiritual que entre la mente, los cuerpos y el espíritu logran compenetrar para saber parte de esta realidad, ayudando también a impregnarse de sensaciones y entender ese paso de la oscuridad, de los agujeros de gusano y la materia oscura interconectada en espacios espejos que han entrado en diferentes épocas. En este caso que acabo de viajar y ver de la Edad Media, pues hay como un reflejo de lo intangible, de esos pilares de la temporalidad, del renacimiento, del tiempo, que han sido alargados en esos espacios entrelazados, dejando las huellas extraplanetarias, esos átomos, cuasares, la química compleja en las fronteras de las leyes de los omniversos, de los universos y de todas las dimensiones paralelas. Su reactividad se traslada en comunicación espacial, en ese manejo de las fronteras de las exopolíticas y exoplanetarias que se entrecruzan en la singularidad de los templos que realmente se interconectan, del saber al cielo de la verdad distópica como al cielo que vemos a veces y no sabemos si realmente lo es. Y ese suelo impregnado de corrientes minerales, así de pulsares y de impulsos también de estas corrientes renovadoras y a veces cambiantes que le dan forma y de ver el mundo y la cosmología de otra manera. Y si un día despiertas y no existe cielo, y si las estrellas no son tales, y si las aguas se vacían, y si vemos cómo es la verdadera existencia en el mar electromagnético, observando la vida, viajando en el tiempo por lugares encantados, vínculos de la temporalidad de la existencia, siendo historia y viendo la historia en sí,
indagando entre la verdad y los cambios de la sofrología, de la transfiguración y ese trasfondo de pautas dominantes, de épocas que constantemente se han desvirtuado de la realidad convulsa, envuelta en mitomanías, generando tropelías y hasta cambios fonéticos de las historias. Esas historias contadas para el control de las poblaciones o los pobladores planetarios, construyendo futuros inciertos, y es por ello que debemos continuar preservando y entendiendo que el patrimonio de nuestras raíces atávicas son importantes y la cultura que tenemos nos moviliza para un encuentro entre todas y todos. Es ahí donde conseguimos respuestas. Siempre me pregunto cuando estoy en un sitio, ¿por qué estoy aquí? ¿Y qué estoy haciendo? Y siempre me preparo cuando salgo al conocimiento y al conocer nuevos viajeros y viajeras. Las y los viajeros y viajeras del espacio dimensional, el subplanetario, mantienen una real comunicación que se ha escondido, realizando viajes de exploración, de ida y de vuelta, que como pudimos comprobar el pasado mes de julio en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, las declaraciones de los 3 antiguos militares, quienes aseguraban que tenían pruebas de avistamiento de los ovnis, que sí existen, que su gobierno esconde naves y restos biológicos alienígenas y que había agregado un problema. Y es lo que vio en ese instante esta gente del Congreso y de la CID y seguro que de toda la seguridad, que es un problema urgente de seguridad nacional. Pero es un problema urgente de seguridad nacional mundial. O sea, quiere decir mundial. Pero ¿quiénes están detrás de todo esto? ¿Quiénes son los que están? ¿Por qué no lo dicen? ¿Qué es lo que están haciendo los experimentos? ¿Qué es lo que han hecho con los humanos? ¿Y qué han hecho con toda esta biodiversidad? ¿Por qué nos hablan de ecología y de repente ellos no llevan adelante ese precepto ético que hablan algunos documentos que nos dicen que tenemos que preservar el medio ambiente, cuidarlo, cuando verdaderamente ellos no lo cuidan? El astrónomo Carl Sagan, uno de los divulgadores científicos más importantes de la historia, aseguraba de la búsqueda de la vida extraterrestre. Pero no solamente eso, nos dejó una cantidad de mensajes. Nos hablaba del arsenal de armas utilizadas en la ofensiva de las galaxias, lo que llamaba la guerra de las galaxias en el espacio exterior, y de lo que no somos informados, y que esto afectaría al medio ambiente y a su población humana. Realmente el calentamiento de la Tierra, el efecto invernadero, la liberación de gases tales como monóxido de carbono y otros sobre la atmósfera, moléculas, divagan por todo el sistema planetario. Los países industrializados son quienes tienen la mayor responsabilidad. Ellos pueden ayudar a evitar la destrucción de la civilización de este planeta finito, pequeño y frágil. En una posible beligerancia de un invierno nuclear, ¿qué sucederá? Pues tenemos que cuidarnos. Sé de aquellos países que han prestado territorios para experimentos con humanos y con los cambios atmosféricos, y estamos en alerta roja. Verán explosiones al dejar esta especie de tormenta lumínica y muy lumínica. Esperemos que eso no suceda, pero hay planes entre fechas. Nos hablan de unos meses, entre abril y marzo, que podrían suceder situaciones comprometidas. Según los cálculos físicos, si esto
ocurriera, vendría un enfriamiento y oscurecimiento del planeta, se surgiría seguro una cantidad de energía atómica y de finas partículas a la atmósfera, bloqueando los rayos del sol, y eso pondría más frío y más oscuro esta tentativa devastadora que afectaría a la civilización global. Hoy en día tenemos avances en la tecnología, en la cuántica, en la ingeniería mecatrónica, en el gran desarrollo de dispositivos, software y tecnologías como la inteligencia artificial, que no necesita de la intervención humana, sino que desde una matriz utiliza comandos algométricos, y esto es como un arma, ¿no? Un arma que utiliza las ondas, los rayos X, la oscilación de niebla, de partículas, de invisibilidad. Todo esto afectará el reemplazo humano por máquinas en el mercado productivo laboral. ¿Esto cómo puede estar afectando la vida ante el deterioro de la capa de ozono? Con la utilización del CEC-11 o CFS, que son los gases de cloruro fluorocarbono. Es realmente, cuando miramos al cielo y vemos la cantidad de aviones que pasan y vemos esa estela, realmente esto está haciendo daño a la capa de ozono. Esto ha afectado esta capa de la Tierra, dejando pasar los rayos ultravioletas, que son las ondas electromagnéticas atraídas al espacio, provocando cánceres de piel y cánceres de diferentes tipos en las personas, así como diferentes enfermedades que le llamamos raras. En mi experiencia puedo contarles que mientras estaba realizando un trabajo de campo y descubrir algo muy delicado, comenzaron a seguirme fuerzas oscuras y muy importantes, y con el tiempo fue víctima de una inoculación, de envenenamiento, desencadenando una enfermedad o varias enfermedades que traspasaban las barreras hematoencefálicas y afectaron todos mis órganos y funciones, como también le ha ocurrido a muchos testigos e investigadores a nivel mundial. Pregunto, ¿qué tipo de alimentos consumimos? ¿Quién nos puede decir que estos cultivos que están a cielos abiertos no han sido afectados por esta toxicidad y que luego nos llevamos a la boca? ¿Qué le estamos dando a nuestros hijos, nietos, familia? Nos están envenenando poco a poco. A veces hay alimentos que no toleramos, que producen acidez estomacal, que no va con nuestro sistema y causan hasta dolores de cabeza, dolores en las extremidades, cambios, tristezas. Algo está sucediendo. ¿Qué debemos hacer y cómo desintoxicarnos ante la vulnerabilidad de nuestros cuerpos humanos? Ya que esto traspasa los tejidos, las neuronas y las células que forman parte del tejido nervioso. Más adelante les diré lo que he hecho yo. En cuanto a la dispersión de gases, es necesario implicancias en la política de personas con conciencia de soberanía, de civismo ético social. Necesitamos personas más conscientes, éticas, que sean transparentes. Utilizar el dinero público en proyectos enfocados en la necesidad de avances sociales y menos en armas nucleares. Es necesario cuidar la soberanía, esa es la soberanía agroalimentaria, el producir alimentos naturales de forma más ecológica, sin pesticidas, sin venenos, sin tóxicos. No esos paqueticos que colocan cuando se va a una persona a pedir un préstamo y de repente le ponen un paquete donde lo obligan casi que a echarle a sus tierras, a sus cultivos,
todos estos tóxicos, y si no te se los echan, entonces después tienes que pensarlo porque no te van a dar más préstamos. Y eso lo están haciendo en algunos países. Así que tener cuidado, ¿no? Lo que realmente ponemos en la tierra se cansa, la tierra también sufre y sufre estrés oxidativo y después ya no da más el fruto en los cultivos. Lo vemos en la cantidad de enfermedades como el cáncer, que tiene la capacidad de adaptarse en los cuerpos, devorando las células, a lo que el experimento que tiene en este planeta, que es la quimio, son los rayos del electromagnetismo, que no supera esos cambios de invierno nuclear. Verdaderamente es angustiante y sabemos que no son éticos, aunque se dice salvar la vida con ellos, realmente debe haber algo más ético o bioético para aplicar a los cuerpos humanos. Los planetarios deben exigir a sus gobiernos más control en la utilización de las energías, enviando también, sentimos que este envío de gases a la atmósfera están haciendo un daño catastrófico. Esto está producido por grandes corporaciones que, sin importar las causas, afectan a la capa de ozono, y importando también solamente su bolsillo para obtener beneficios desmesurados de réditos económicos, lo que afecta a los límites de un país. Si hacemos daño a un país, pues realmente a la población también habrá consecuencias a nivel global. Así que tenemos que tener cuidado y poner más conciencia. Ya vemos quiénes son las empresas. Garantizando también, o tenemos que exigir, garantizar ante una catástrofe mundial, lo que está sucediendo desde hace muchos años, que están destruyendo tierras, cultivos, esas tierras cultivables que a veces se llenan de agua, esas inundaciones que aparecen de repente, esas tierras áridas, el por qué tenemos tanta sequía, los momentos telúricos que suceden de repente, los tsunamis, el desbordamiento de montañas, las explosiones de trenes, de aviones, con la exposición de elementos tóxicos. Todo eso afecta a nivel local y global. Cada vez que vemos una luz extraña en el espacio, en el cielo, como los asteroides, esa es una respuesta a algo que está ocurriendo de la beligerancia afuera en el espacio. Eso no lo vemos sino como algo, a veces parece fantástico, pero no lo es. Es como alguien lanzando algo para que llegue dentro del planeta. Así que esto es peligroso. El dominio de la explotación de tierras, de minerías raras, y la confederación de los consejos, esos consejos de grupos que a veces no se ven en los mundos paralelos, entre esas lunas artificiales, planetas y exoplanetas, estos campos de energía que están allí, que son capaces de afectar la gravitación y rotación de la Tierra y de doblar el espacio y el tiempo. Este cambio del campo magnético y diamagnético de la Tierra ha desencadenado la pérdida de la capa de ozono, ha hecho un cambio climático a gran escala, y esos instantes de desorientación de las estaciones, glaciaciones, de la radiación ultravioleta que penetra este planeta, y así esa extinción de especies, de fauna y de geografía. Realmente no es nada ético. El retroceso de la Tierra la ha estacionado en un vórtice que devasta el sentido de la existencia, afectando nuestros cuerpos, órganos, nuestra estabilidad, tanto
moral, civil, personal, humana. Desde el 2020 se ha acentuado más el número de personas a nivel mundial con dolores de cabeza, dolores óseos, dolores musculares, el miedo que te cambia tu sistema nervioso con depresión, angustia. Nos encontramos en un momento donde suceden casos fuertes de aflicción de nuestra salud mental y emocional. Esto todo ha afectado a todas y a todos. Como dijo César Vallejo, están jugando con dados eternos en un tabloide de ajedrez y no estamos informadas o informados de las consecuencias, y siento que llegó el momento de que todas y todos exijamos por nuestra dignidad cívica, por nuestra vida digna y nuestra hasta muerte digna también, por estar informados. Por supuesto que ahora quizás no lo vemos, pero siento que en el futuro van a salir a las calles a pedir para que algunas cosas sean cambiadas. Unirnos, es el momento de unirnos para hacer algo ante esta situación devastadora y que realmente a quién le queda toda esta situación, pues a nuestros futuros hijos, nietos, que serán el futuro. Nosotros estamos ya de partida, pero mientras estemos vivos y el corazón palpite, estaremos aquí luchando para que estas beligerancias no lleguen a estados alarmantes. Ojalá podamos tratar de encontrarnos y que surja algo que sea como un movimiento importante para la transformación y cambio del bien común. Es la lucha cosmogónica permanente entre la geopolítica económica del ansiado poder por el control de minerales, que con traslados y negociaciones a otros mundos, parece que fuese mentira, pero es así. La pérdida del agua también tiene su consecuencia, tiene una razón importante de lo que sucede. Hay manos ocultas. Cada punto del planeta está comunicado más allá. Imaginen Canadá. Realmente me pregunto, ¿qué existe más allá de ese campo de hielo? ¿Y qué pasa más allá de las australes? ¿Qué sucede en el norte del planeta y en el sur? Lo que no vemos en los espacios solitarios. Las longitudes planetarias y latitudes son un espejismo. A veces los experimentos que se realizan en los mares para controlar absolutamente todo, con intercambio de experimentos concertados en diferentes territorios de la Tierra. Esas tecnologías que intervendrán seguro aplicadas por viajeros de otros espacios, negociadas en este universo y universo, capaz tanto de cambiar y doblar el tiempo espacial, alejar las épocas, los sueños, tener el control mental de los humanos, clonar a humanos y animales, clonar hasta la misma especie y toda la naturaleza, esa creación que es inducida a una vida sin la intervención humana. Es una nueva vida clonada. ¿Qué sucederá? Ya está sucediendo, pero ¿qué sucederá más adelante? Por mis capacidades psíquicas y empáticas, durante toda mi vida he venido viviendo un gran experimento personal. He tenido contacto de primer tipo con seres de otros mundos que me han visitado, que han penetrado en mi casa sin el permiso y a nuestros espacios, pues no solamente a mí, a otras personas, y que invaden tus sueños, traspasan las paredes, ese techo de tu casa, de tu hábitat. Son capaces de tantas cosas
indiscriminadas que afectan el sistema tanto personal, humano, como el entorno y también el planeta. Les voy a contar algo. En los años 80 nos fue revelado esto que sucedió y afectó a la población. Realmente acabamos de pasar por esta sindemia, estamos pasando todavía. Somos seres que hemos sido entrenados desde muy temprana edad. Estas experiencias de abducciones y avistamientos de naves extraterrestres son verídicas. Es una eterna búsqueda de la verdad ante la apariencia que te hacen ver que es mentira y que de repente al decirlo pues te expones y realmente te descoloca muchas veces en situaciones que afectan la vida, en la exploración de ese enemigo oculto que no ves, pero que actúa, por supuesto, con una nanotecnología inimaginable. Una de mis experiencias de contacto fue en el año 1989, entre varias, pero no podría contar muchas, pero voy a contar esta. Cuando de repente en el sitio donde me encontraba, junto a otras personas, comenzamos a sentir cómo se movía el suelo, como una especie de temblor, pensamos que era un terremoto, y se escuchaba un sonido extrañísimo arriba de la casa. Entonces salimos corriendo a la calle, porque cuando pasan estas cosas, pues uno sale porque no se sabe si había un movimiento telúrico. Y nuestra sorpresa fue que al mirar al cielo, porque tuvimos que hacerlo por el sonido que había arriba de la casa, y vemos dos tipos de naves pequeñas que llevaban 2 personas. ¿Y por qué? Porque la nave la vimos, ella bajó, estaba como de medio lado, y había una arriba de la casa y la otra un poquito adelante. Cuando salimos, una salió inmediatamente tan rápido que la otra, que quedó atrás, nos miraba, pero yo siento que ellos quizás creían que nosotros no le estábamos viendo, pero cuando yo le miré tan fijamente y me di cuenta de que la escafandra que llevaban y emití mi voz, enseguida abrieron los ojos así tan grandes y se disparó esa nave y logramos ver cómo estos tripulantes de estas naves eran seres como una especie de escafandra, pero que eran seres parecidos a nosotros. Y me llamó la atención porque esto lo llevaba desde la cabeza, que es lo que pude ver, no lo puedo ver todo, pero sí, todo era como un conjunto, pero también tomaba la cabeza. Así que este vehículo que se había posicionado de medio lado, nos observaron y en unos segundos inmediatamente salieron las naves velozmente una detrás de la otra. Vimos cómo se internaban en una montaña a través del frente de la casa. Lo vimos cómo ya traspasaba esas montañas cercanas. Realmente estas son cosas y sucedían porque estaba escribiendo yo en ese momento, estaba haciendo una obra y sentía a veces voces que me trasladaban un mensaje, pero esto que sucedió nos dejó a todos impresionados, impregnados de ver qué era lo que ellos querían. Y realmente, qué era lo que nos estaban indicando o que quizás algo estaba sucediendo. En ese momento quizás estábamos haciendo cosas muy importantes de investigación. Entre la infinidad de experiencias que he tenido en los años 90, regresando de un viaje entre un país y otro, que tenía que tomar un vuelo a otra región y al bajar allí en esta región me esperaban para trasladarme al sitio donde daría una conferencia.
Entonces, tomamos una vía rápida, alterna, solitaria, así como las vías que a veces están en las autopistas o están las vías alternas, y para llegar a tiempo. Así que cerré mis ojos, descansando, venía del viaje y era un momento donde me disponía a meditar y a prepararme para así poder estar en ese sitio que estaba organizado y estar en tranquilidad. Esa tranquilidad que necesitamos a veces en la mente para cuando uno va a hacer una exposición. Siempre lo hago antes de mis intervenciones. Cuando de repente la persona que va manejando me pregunta, ¿tú ves eso? ¿Qué es? Mira, ¿será un helicóptero? ¿Qué es eso tan extraño? Cuando yo abro los ojos, era la nave, una nave así, de medio lado otra vez, arriba del capó, y vuelvo a ver a estos seres dentro. Así que al abrir los ojos y yo señalo con mi dedo, inmediatamente ellos como se dieron cuenta que los vimos y enseguida salen apresuradamente. Me llamó la atención porque era de color platino, con una gran cantidad de formas geométricas que luego las describí y por supuesto que las dibujé en todo alrededor del platillo. Así que la nave se encontraba así de medio lado y entonces yo le digo, vamos a perseguirla y pudimos ver a los que iban dentro, ¿no? Los aeronautas. Así que nos miraron y a la vez se elevaron y enseguida dispararon. Comenzamos a perseguir, pero iban tan rápido que dejaron como una especie de vibración, de sonido y de una onda. Y luego vimos que desaparecen metiéndose en el medio del lado arriba de una casa. Y yo dije, pero ¿cómo se va a meter en la casa? Y luego al entrar allí, en la zona, ya de nosotros cerca, encontramos que la nave atravesaba el techo de la casa, o sea, atravesaba la casa. Y de repente se abrió como una especie de luz y desapareció. Luego quise después ir a investigar toda la zona y hemos conseguido un espacio en un sitio, parecía un hangar, como pista de aterrizaje, con naves, con unos diseños diversos, porque no son de este mundo seguro, porque son hechos por otras inteligencias, y estaban armando una. Y esto seguro que no solamente en el planeta, hemos hecho investigación en muchas partes y seguro están en todas partes. Así que esta visión remota, empática, te ayuda también a saber del ser que a veces tienes delante, ¿no? Cuando conozco a alguien, yo le puedo sentir su vibración, hay una información, la capto, no es que lo quiera saber, sale así. Es una sensación de vibración que se mezcla entre color, olor y a la vez quisiera no conectarme y no saber de la persona, pero esa información pasa, te compenetra y aunque no lo quieras ver, esa información llega porque todos los seres humanos somos seres informantes y la gran mayoría solo nada más va a un sitio y ya nosotros sabemos qué sucede. Yo muchas veces una persona me llama y yo sé en qué espacio emocional está, cómo está emocionalmente. Y puedo sentir, y se lo digo, te siento así. Bueno, solo sentir y viajar en instantes a sitios increíbles. Es por ello que les pido a todos y a todas que a veces cuando nos quedamos así, cuida tu pensamiento, porque tu pensamiento evoca una energía que es la palabra. Entonces hay que cuidar la palabra. Ese viaje en el tiempo ha sido una de mis experiencias que me ha acompañado en toda esta existencia planetaria.
Esta no es una experiencia grata, que contenta estoy porque no. Esto me afecta y a veces me afecta por un tiempo. Hay impresiones de comandos externos que hacen daño. Puedes quedar tú en un viaje de estos atrapado o atrapada en otra existencia. También puedes ser atacado o atacado y con fuerzas externas como por seres intergalácticos que luego te persiguen, te hacen la vida imposible y te hacen daño y comienzan a entrar en tu mente, a infringir tantos pensamientos. Entonces, por eso tenemos que cuidar también las acciones cuando se cometen. ¿Quién? Si eres tú o alguien que maneja esa parte emocional. Ellos son capaces de hacerlo porque son seres que saben cómo hacerlo. Cuando se es conocedor de una realidad que no se ven o que no ven los seres humanos, en una perenne lucha, un continuo arremetida, cambia el ciclo de los programas de la vida de cada uno y de cada una. Por ello, la existencia de algunas exploraciones tienen un espacio relativo de desequilibrio porque el tiempo y el espacio es medido por números cuánticos y cualitativos. Para algunos es cuantitativo, pero en este caso, para algunas especies se tratan de otra manera, que tienen vida propia y que pueden ser un instante. Ellos en un instante pueden aplicar comandos en el mar electromagnético entre proyectos de vivir o morir. Así que me han impuesto una cantidad de pruebas y todas superadas. Y no es fácil, no es difícil, es angustioso y ya de tantos años pues lo llevas cada día. Por eso, bueno, he viajado por el mundo y he estado realizando cantidades de trabajo o servicio planetario. Cada persona posee facultades como herramientas estelares espirituales de luz que de alguna manera otros las desean para solucionar en sus espacios. Cuando tú no sabes de esto que sucede en tu cuerpo, que tú lo tienes como herramienta, que es tuyo, hay seres que pueden manejar y manipular esos estados, tanto de la memoria como de los cuerpos que no sabes que existen alrededor tuyo. Pero son desfases en las fechas. A veces la gente piensa, nací en tal día, soy del signo tal, y realmente hay una mentira aquí, y sobre todo el día del nacimiento. Así que en parte, cuando se dice que existen influencias zodiacales, esto para mí, con todo lo que he descubierto, no es real. Son semejanzas a algo que sucede entre todos los planetarios. Todo se repite, como dicen los mayas, todo es una repetición entre todas las personas. Hay libros que lo dicen igual, es como dictámenes que están allí, ¿no? Y verdaderamente la influencia de la numerología no es realmente quizás como le conocemos. Yo soy una persona que manejo la numerología y sé qué sucede cuando realmente ese número, en vez de sumar, restar, multiplicar y dividir, tiene una sintaxis diferente y es más como lógico y cosmogónico. Así que muchas veces lo que es retrógrado es el movimiento espacial de estaciones oportunas en el espacio donde hay cuñas estacionarias de desvío de la veracidad de lo real. La virtualidad es un juego en esta guerra del hambre galáctica. He venido de la entrevida muchas veces, como explica el doctor Alfred Labremont Weber en su libro La aparición de los omniversos.
Logré descubrir hace muchísimos años cómo lo hacían, cómo tomaban la conciencia, cómo tomaban los cuerpos, las mentes, cómo controlaban, cómo entrar en esa introspección y retrospección de los espectros de lo real y lo implícito, de la mimetización, porque eso es lo que hace, de esas estructuras creadas de sonidos onomatopéyicos profundos, capaces de cambiar la naturaleza, la existencia metafísica, la tecnología y la fisiología y el control natural de la expresión emocional humana. Ellos son capaces de esto. ¿Dónde está tu pensamiento? Estás tú. Ante los avances en el control de la humanidad, aparecen falsas banderas que alertan cómo la ingeniería social aplicada en el multiverso es una manera de ocultar otras maniobras que están siendo utilizadas en cooperación encubierta para desviar la atención y la realización de la manipulación psicotrónica, influyendo en la opinión pública para alertarnos de las realidades frente a situaciones distópicas, esas que existen y que tienen unas leyes de control en el cielo, en la tierra, en el agua y en todo el espacio sideral. Así que tu doble puede estar en cualquier parte y ser manipulado sin tener conciencia de lo que pasa y sin tenerla tú misma o tú mismo. Os invito a informaros sobre el experimento Filadelfia. Es el nombre que le dio el ufólogo estadounidense Morris en los años 1900-1959, supuesto experimento secreto de la invisibilidad electrónica. ¿Cómo pueden llegar allí a desaparecer tanto una persona, aparecer en otra época, como a desaparecer en un barco, o desaparecer una montaña, o desaparecer cualquier cosa? Eso existe y es aplicable entre esas tecnologías y energías no conocidas. Los viajeros espaciales de algunas regiones interestelares ya habitaban el interior del planeta hace eones de tiempo, y luego otros conquistadores de mundos con una gran evolución o inteligencias impresionantes, que son impresionantes, pues son capaces de paralizarte, han negociado a cambio de tierras y espacios de exploración y experimentos, incluyendo la nanotecnología avanzada a estos tiempos de la conciencia y de la inteligencia de los pobladores terrestres. ¿Y qué fue lo que conquistó a esta sociedad de la Confederación Interplanetaria del Orden Mundial? Pues este organismo de defensa del espacio, que no sé a quién defienden, a quién nos defienden del espacio existente más antiguo del mundo, pues estas negociaciones han servido para promover intereses propios, la astronáutica, la exploración espacial, los vuelos espaciales subatómicos y suborbitales, los comprimidos y todos aquellos experimentos que han realizado. Así que es el comprimido de millones de años luz que traspasan las fronteras del espacio-tiempo y la elaboración de vehículos que doblan el tiempo y el espacio en segundos. Pues les puedo decir que realmente hay una especie de, en este momento, un viaje a Madrid y New York se podía hacer en 7 minutos. O sea que están en pocos minutos en otras esferas y en otros mundos. Así que alcanzamos a evaluar en el subuya de la velocidad de la luz a través de las estrellas, que son el puente giratorio entre millones de años, entre galaxias envueltas en este gran ruido envolvente de infinitos soles unidos por la gravedad. Existen gigantes y enanas formas galácticas, todas son con fines de estudio explorativo con respecto a la vida, a la bioética
que se debería aplicar en ese instante. Cuando se está haciendo un estudio de planificación, como en este caso el planeta Tierra, ellos están planificando de que estos cuerpos coman diferentes alimentos, lleven menos maletas para poderlos trasladar en un futuro hacia otras ondas electromagnéticas o estados planetarios. Así que deberíamos aplicar en todos estos proyectos la bioética que han sido financiados con una parte importante de dinero que nos pertenecen a todas y a todos. Sabemos que hay vida intergaláctica en la Tierra, en el mar y en el aire, que existen estaciones espaciales experimentales y que en los anillos planetarios hay enlaces de teletransportación, de exploración de vida y entre varios planetas conocidos y desconocidos. ¿A dónde vamos a morir? ¿A dónde nos llevan? ¿Por qué morimos? ¿Por qué es necesaria la muerte? Porque si nos hablan de que hay seres que vivieron cantidades de años, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando? La vida del humano es un viaje permanente entre los espectros y hay grandes espejos solares de rayos X que pueden coartar el viaje de un navegante y de su tripulación, como puede suceder también en esos espacios. Son peligrosos si no se conoce. Los ingenieros aeromarciales, que son los que saben cómo ir y cuidarse de todos estos rayos, tienen que tener un aprendizaje aeroespacial. Debemos tener cuidado al viajar en carretera. Pues mire, a nosotros nos ha pasado. Pues si nos descuidamos, podemos encontrar vías paralelas, idénticas, parecidas, que confunden tu camino, que ni tú misma ni tú mismo puedes entender que en ese instante, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue ese cambio de lo que realizó la conciencia, de aquello que llamamos conciencia, o esa constante función que a veces no nos delata o no nos dice si estamos viendo la realidad? Así que las funciones neurogenerativas o vamos a decir la parte neural del ser humano a veces se descomprime, es como si hubiese un espacio donde no hay conciencia y logras tú desprender y no sabes dónde está. Eso le ha pasado a muchos que han sido abducidos. Así que la función neurocognitiva también son afectadas. Y se pregunta uno, ¿dónde está tu mente? ¿Y dónde está vuestra mente en ese instante? A veces no necesitan de una traslación del cuerpo, solamente ellos necesitan esa luz para lograr desactivar, manipular tu comportamiento, tu esencia, y muchas veces podéis mirar dentro de ti mismo y ver qué pasó, qué sucedió entre la noche y la mañana, el momento que saliste, a donde llegaste. Mirando así vagamente, muchas veces nos quedamos, no sabemos dónde estamos, te quedas mirando vagamente y dices, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No sé dónde estaba. Entonces hay que tener cuidado con esos instantes de ese ir y venir que no sabes dónde estás, como aletargado o aletargada. Estás a lo lejos sin saber dónde te encuentras. Eso es ojo visor. Hay que tener cuidado con esto. Alguien está utilizando tu propia energía. Y nos sucede a todo. Es como el que está bostezando y los demás bostezan. Algo sucede. ¿Qué es lo que sucede empáticamente? Hay un comando que te manda que haga lo mismo. Mimetices. Eso sucede. ¿Por qué sucede? Los déjà vu. Bueno, eso sucede. Cuando observamos las galaxias, se tornan inmóviles. A veces las observamos y parece que no se moviesen, porque solo vemos una prolongación de un instante
del fotograma. Sabemos nada más ese instante de la película cósmica. Los instantes relativos tienen una descomprensión porque no estamos alineados. Las cuentas del tiempo no dan. Estas cuentas del tiempo-espacio o espacio-tiempo se pierden por instantes en pocos, creo que en pocos números cualitativos de involución y evolución. Hay un desfase entre las fechas. Hay un desfase entre los años. Quizás no estamos en el 2023 realmente. Quizás saltamos del año. El fundamento anímico de la naturaleza, suprapersonal, existe también en todo ser humano cuando tenemos esa comprensión de lo que es nuestros átomos y nuestra parte de la naturaleza, si la conocemos, ese contenido del inconsciente, tenemos que entenderlo, esa carga afectiva, el contenido químico del inconsciente, que le llamaremos arquetipo de cosmovisión remota, que a veces somos capaces de iluminarnos a través de estas esferas mentales. Y estas esferas nos conectan a estos estados de conciencia, de manipulación de almas, con consecuencias cuando alguien maneja las almas, que a veces no las entendemos y otras veces nos hacen pensar que son merecidos, que a veces nos merecemos el daño, que es que nos portamos mal. Así que para supuestos aprendizajes nos manipulan y manipulan la mente. Por lo que allí es donde tenemos que trabajar para encontrarnos en la conciencia real, estar permanentemente en la conciencia del aquí y el ahora. La cosmovisión planetaria nos reúne en el recinto aurático de nuestra existencia. Hay un aura especial que nos alerta en este día tan significativo. Hoy nos están alertando. Así que los invitados que tenemos hoy nos van a dejar a cada uno ese mensaje, ¿no? Hoy somos una sola bandera de equidad, de igualdad y libertad del océano girasol cósmico. Así que hoy vibra la libertad y la equidad. Ahora sí, voy a hablarles de qué es lo que he hecho, aparte de tantas cosas, pero que nos puede servir a todos y a todos. Y les voy a hablar de las caléndulas ecológicas sin pesticidas. Ecológicas, pero nosotros las cultivamos, ¿ya? Cultivamos y no utilizamos nada de estos pesticidas. Así que el nombre científico, Caléndula officinalis, es utilizada en la medicina ayurvédica y unani. Los químicos de la caléndula pueden ayudarte a que crezca tejido nuevo en las heridas, a disminuir las inflamaciones tanto en la boca, en la garganta, en la faringe o en cualquier órgano. Para los pies cansados. También en los casos de cualquier tipo de cáncer es muy buena. Es totalmente cicatrizante, antiinflamatoria, antiséptica, antioxidante natural, calmante, es analgésica, tanto interno como externamente, y ayuda al cuidado y protección de la piel. Contrarresta el efecto de los rayos ultravioleta y la contaminación ambiental. Así que yo les puedo hablar de la caléndula porque lo he comprobado. Tengo más de 40 años utilizando la caléndula no solamente para mí, sino para mi gente, ¿verdad? En todo lo que lleva el recorrido de mi vida. Y realmente soy testigo fiel. Tengo esa cantidad de años consumiéndola, tomándola y conociendo sus bondades ante mis casos de gravedad. He tenido que tomarla para desintoxicarme y les voy a decir qué hacer. Tomar una taza de infusión en ayunas, otra a media tarde y otra antes de acostarse. Eso se puede tomar por 9, 10, 12 días. El que quiere por 5 también, pero para que haga efecto debe ser así. También podemos utilizar la caléndula
para los estados depresivos. Para las personas que mantienen estados depresivos, angustiantes, para aquellas personas que les haya salido un herpes zóster, para el estrés oxidativo, para preservar la memoria. Para los niños también, cuando los niños lloran mucho, se puede colocar pañitos de caléndula en el vientre del nené para los gases. Los niños a veces lloran porque tienen dolor de cabeza. Así que para todo esto, para ya la gente adulta, tomar una taza de infusión en ayunas, otra a media tarde, una infusión de agua de pétalos de rosas que sean ecológicas, y en la noche tomar un batido de fresas y arándano o consumir la fruta, ¿ya? Masticar la fruta, hundir con la lengua en el paladar para ayudar toda esa parte del cerebro, la parte cognitiva. Así, como libre pensadora, deseo de verdad una hermosa existencia. No olvidéis que todas y todos necesitamos de vosotros. Una mano se une a la otra para poder hacer un mundo maravilloso. Estamos impregnados de la esencia del universo primordial, cívico, misterioso, inescrutable, ese nirvana del Tao que tiene un gran camino hacia la naturaleza, hacia la filosofía, la cosmología, la música, con profundidad en el sentido del respeto moral, constructivo y humanista. Hoy tenemos una gran humanista al piano, doña Rosa Ricato, quien nos manifestará su sentir del alma. Así que quiero finalizar mi intervención compartiendo un poema de mi autoría, el cual se llama Despertar crisol de la voz del silencio. El hilo fino de la red suprema, de la verdad existente sin velo, la voz silente del silencio, misterio de la multiplicidad cósmica enigmática del cerebro, del yo individual o el nosotros colectivo inmanente, expresión mística de hilo invisible, justicia ante los símbolos y señales, pleroma de pulo emergente, primordial del Tao. Abrazo fraterno, y desde aquí, hoy en este evento tan hermoso, deseamos bienestar para el maestro y artista académico don Rafael Picón. Larga vida a su existencia. Mi corazón de plenitud saluda al vuestro. Abrazo fraterno. Les habló Lucy Carlos Ama. Muchísimas gracias.